Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior y estoy en el código del formulario y en el método guardar cliente. Bien, debajo de este método lo que haré será crear un nuevo método y a este método lo llamaré guardar reportes. Ahora dentro de este método vamos a crear una condición donde vamos a evaluar el siguiente campo de texto, el campo de texto pago cliente. Si el campo de texto es igual a vacío, bien, vamos a ejecutar lo siguiente. A la siguiente label, a la label pago cliente, voy a ingresarle el siguiente texto, ingrese el pago y le voy a colocar el siguiente color, el color rojo. Y al campo de texto pago cliente voy a colocarle el focus, pero de lo contrario, si no está vacío, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a invocar al siguiente método colocando el siguiente objeto, el objeto de la clase cliente, y vamos a invocar al método update reportes. Bien, método que todavía no hemos creado, y a este método le vamos a pasar los siguientes parámetros: la variable deuda, la variable fecha, pago, ID cliente, y vamos a invocar luego al método restablecer clientes. Una vez que nosotros hayamos invocado este método y le pasemos esos datos al método update reportes. Bien, tengo un problema con la variable fecha. Bueno, al parecer no he creado esa variable. Y lo que haré será crear esa variable fecha de tipo string. Muy bien, ahora dentro del método constructor de la clase sistema voy a colocar el siguiente código donde voy a invocar a la clase calendar. Tenemos que importar la librería de esta clase, la librería util calendar. Muy bien, y le asigné la siguiente instancia, la siguiente clase, que también tenemos que importar la librería. Bien, he creado un objeto de la clase calendar. Ahora tengo las siguientes variables: día, mes, año y fecha, correcto. Ahora a estas variables les asigné la siguiente clase integer para poder invocar al siguiente método y convertir el dato que vamos a obtener en un dato de tipo string y poder almacenarlo en la variable día, mes, año. Muy bien, ya que los datos que vamos a obtener son datos de tipo entero y los datos que vamos a obtener son los siguientes datos, colocando el objeto C de la clase calendar invocando al método get, y dentro de los paréntesis colocar nuevamente la clase calendar y luego invocar a la siguiente propiedad, ya que esta propiedad me va a devolver un valor de tipo entero que será el día del mes. De igual manera estamos obteniendo el mes y el año, ya que estas propiedades devuelven un valor de tipo entero, y para poder almacenarlo en una variable de tipo string hemos colocado el siguiente convert para poder convertirlos en datos de tipo string. Luego he colocado la variable fecha, le asigné lo siguiente para generar la fecha y almacenarla en la variable fecha, y de esta forma es como vamos a enviar esos datos al método update reportes. Bien, al parecer tengo un error. Bueno, es el mismo error del método update reportes que no hemos creado. Bien, ahora pasemos al evento del botón guardar clientes. A esta condición donde estamos evaluando el radium button ingresar cliente, si está seleccionado, vamos a ejecutar lo siguiente al método guardar cliente, pero de lo contrario, si no está seleccionado, vamos a colocar un else y vamos a ejecutar el método que acabamos de crear al método guardar reportes. Correcto. Ahora tenemos que pasar a la clase cliente para poder crear este método. Pasemos a la clase cliente. Muy bien, debajo del método de ley cliente voy a crear ese método
Bien, método que recibe los siguientes parámetros. Dentro de este método lo que haré será crear el siguiente objeto de la interface list, bien, que depende de la clase reportes cliente, llamado reportes. Le asigné el siguiente método y con este método vamos a obtener los reportes del cliente, o sea los datos de la tabla reportes cliente, dependiendo al valor que venga por el parámetro ID cliente. Bien, obtenemos esos datos y los almacenamos en el siguiente objeto creando una colección de datos. Ahora crearé las siguientes variables de tipo entero. ID registro, le asigné el siguiente objeto, invoco al método get para obtener datos, el valor de 0 y obtengo el dato que me está devolviendo el método getID registro. Ese dato lo voy a almacenar en la siguiente variable de tipo entero y de igual manera voy a obtener el ID del cliente y lo voy a almacenar en la siguiente variable de tipo entero. Ahora he creado una variable de tipo string llamada ID, le asigné el objeto, invoco al método get para obtener los datos de acuerdo a la posición 0 en la lista almacenada en este objeto y luego invoco al método getID para obtener el ID del cliente y lo almaceno en la siguiente variable de tipo string. Pero la ID que estoy obteniendo es la ID del cliente, no la ID del registro. Ahora voy a colocar la variable SQL para crear la query para poder insertar los datos o actualizar los datos en la tabla reportes cliente. Bien, hay que observar cómo está la cadena de texto, o sea la query, para no tener problemas. Hay que observar dónde hay comas y dónde se está concatenando. Bien, ahora crearé un objeto de un arreglo de tipo object llamado reporte. Dentro de las siguientes llaves he colocado los siguientes valores: ID cliente, coma, he concatenado el siguiente signo hacia la variable de saldo actual para que el dato que venga en esta variable se concatene con el siguiente carácter. Luego he colocado la variable o el parámetro fecha, nuevamente el siguiente signo para poder concatenarlo con el dato que venga por el parámetro pago. Nuevamente he colocado la variable o el parámetro fecha y por último el parámetro o la variable ID. Bien, luego invoco al método update, le paso la variable SQL y el objeto de tipo object. Bien, de esta forma ya tenemos el método update reportes para poder actualizar los registros. Ya no tenemos el problema con el método update reportes. Ahora, para verificar si todo está funcionando correctamente, si podemos actualizar los datos de la tabla reportes clientes, vamos a ejecutar nuestra aplicación, pero voy a pasar a la base de datos de tipo MySQL. Como pueden observar, estoy en la tabla reportes clientes y tengo un cliente con la siguiente deuda. Muy bien, tengo las siguientes fechas en la fecha actual y tengo que este cliente ha realizado un pago o abonado 100 a la cuenta que tenía anteriormente, que antes tenía una deuda de 1000, pero como abonó 100 y a esos 1000 que tenía se le restaron 100, por lo tanto ha quedado en valor de 900 y tenemos la fecha pago. Como yo estoy desarrollando esta aplicación utilizando también el lenguaje de C#, por este motivo tengo este cliente ya con estos datos, porque con el sistema de C# ya hice estas pruebas. Muy bien, pero lo que haré será hacer la prueba utilizando nuestro sistema hecho en Java. Bien, voy a ejecutar la aplicación. Muy bien, estoy ejecutando el sistema, paso al cliente. Voy a seleccionar el siguiente cliente. Bien, como pueden observar tenemos el cliente con los siguientes datos y estos datos se están visualizando en el recibo. Pueden observar los datos visualizándose en el recibo. Ahora lo que haré será habilitar el botón pagos de cliente, donde voy a realizar un pago o voy a abonar a la deuda, que la deuda que tengo es de 900. Bien, y voy a ingresar el valor de 50. Bueno, al parecer tengo un error, una excepción,
cuando ingresé el dato en el campo pago cliente. Cuando ingresé el valor de 50 me generó una excepción. Bien, vamos a verificar dónde tenemos esa excepción. Bueno, aquí tuve esa excepción justamente aquí, pero vamos a visualizar la otra salida justamente aquí. Bien, voy a verificar qué error tengo justamente en este campo de texto. Al parecer no tenía ningún error justamente en este código. Lo que pasa que en la base de datos, el sistema anterior de C# me generó un espacio entre el signo de dólar y el valor de 900, quedando justamente de la siguiente manera, con un espacio entre ambos datos. Pero una vez que yo eliminé este dato, correcto, ya no me generó ese problema. Ahora voy a intentarlo nuevamente. Voy a pasar a cliente. Voy a seleccionar nuevamente el cliente, la información del cliente, tanto como en la tabla y en el recibo. Ahora voy a seleccionar pago para poder realizar un pago a esa deuda, o sea, abonar a esa deuda, y voy a abonar 50. Bien, voy a presionar el botón guardar. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si selecciono nuevamente este cliente? Correcto, todo está funcionando correctamente. Como pueden observar, me muestra que el saldo actual ahora, o sea, mi deuda, es de 850. Como aboné 50, se le restaron 50 a esa deuda. Y pueden observar que tiene la fecha, que ahora tiene la fecha actual, o sea, la fecha del sistema. Y tenemos que el último pago que realizó el cliente fue la cantidad de 50. Muy bien. Y tenemos la fecha cuando se realizó ese pago. Muy bien. Bien, tenemos la fecha cuando se realizó el pago, o sea, los 50 que se abonaron. Y esta fecha es de la deuda actual. Como se le ha restado a la deuda que quedó en valor de 850, por este motivo ahora tiene la misma fecha, correcto. Y esta información también la podemos visualizar en nuestro recibo. Podemos visualizar esos datos. Ya tenemos casi listo para poder imprimir nuestro recibo y poder ofrecérselo a nuestro cliente. Claro que este recibo contiene una información básica, pero si ustedes quieren modificar o hacer más grande el recibo, pueden hacerlo. Si pasamos a la base de datos, como pueden observar, si actualizo, correcto, tiene los nuevos datos ahora este cliente, donde el saldo actual, o sea, su deuda, es de 850, la fecha cuando se le abonó a esta deuda, y tenemos el pago que realizó el cliente, o sea, la cantidad que abonó a esta deuda. Y tenemos la fecha cuando se realizó este pago, o sea, la fecha cuando se abonó los 50 a la deuda actual. Tenemos la siguiente fecha. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos realizar pagos o podemos abonar a nuestra deuda utilizando nuestro sistema. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos. Denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.